Bueno, sí, Sofía, vamos a dialogar en este momento con el doctor Franklin Gutiérrez. Él es constitucionalista y vamos a hacer un análisis de este conflicto legal por el mercado paralelo de la hoja de coca en La Paz. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por estar en RTP. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente en el canal. A ver, cuéntenos, Doc, este problema parece un problema de nunca acabar. Se han generado muchas dirigencias paralelas, lo que ha hecho, claro, que Adepcoca como tal se divida. Claro, hay un grupo que está justamente con el dirigente que hace algunos minutos escuchábamos, y hay otro grupo que ellos mencionan el mercado paralelo que está junto a Arnold Alanes. La molestia es esa, de que exista otro mercado, ellos quieren cerrar este mercado. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué se puede entender de esta situación? ¿Quién tendría la razón? A ver, primero hablaremos de la legitimidad de los dirigentes. Este problema viene desde Franklin Gutiérrez López y de Elena Flores. Resulta que en el pasado Franklin Gutiérrez fue detenido, ya él sale de la cárcel y vuelve a ser presidente y se estira en su plazo, en su competencia. A eso gana las elecciones legalmente y legítimamente Elena Flores, por voto popular, como dicen los estatutos. Y en el gobierno de Áñez le arman un delito, un proceso, y la detienen a Elena Flores. Y Franklin Gutiérrez se queda con todo el mercado de la hoja de coca y tiene el monopolio del manejo económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se interpone un amparo. Yo hice el amparo constitucional en favor de Elena Flores y Elena Flores gana el amparo. Y el Tribunal Constitucional le dice a Franklin Gutiérrez que cesó hace tiempo su mandato y que tiene que abandonar el mercado. Y él se resiste a abandonar el mercado. Y la gente que está con Yucra en este momento es gente que mantiene esa arbitrariedad, diríamos, de mantenerse en el mercado. Ahora, el actual directorio que está en el mercado de la hoja de coca, donde se ha visto en la entrevista, deviene de una asamblea de un consejo de autodefensa. Si uno revisa el estatuto de Adepcoca, esa figura no existe. En cambio, el otro dirigente, el señor Alanes, deviene de un voto popular, de una convocatoria de elecciones, gana las elecciones y además amparado en la resolución de amparo constitucional que ganó Elena Flores. Entonces, si vamos a hablar de legitimidad, el señor Alanes es el que tiene la legitimidad y es el que debería estar en el mercado de la hoja de coca y no el señor que acaba de hablar. Ahora, doctor, definitivamente no podemos dejar de lado de que son dos grupos. Así es. Y aparentemente, yo recuerdo en una asamblea que tuvieron justamente en puertas de Adepcoca, se eligió a estos dirigentes. No tienen voto popular, porque en realidad, si no me equivoco, es por aclamación la elección. No. El voto se hace en urnas. Se hizo en la cancha de Chuquiaguillo. En determinado momento se pidió la intervención del Tribunal Supremo Electoral en, claro, esta elección. Para que fiscalice, porque resulta que ellos confunden, ¿no? Llaman a una asamblea en las puertas y piensan que ese es el plebiscito. Eso es para cabildos. En cambio, el estatuto dice urnas, voto popular, cláusula democrática. Pero no pues una asamblea, ¿no? Imagínense que el presidente del Estado Plurinacional nombráramos en una asamblea en la Plaza Murillo. ¿Es válido o no es válido? Entonces, lo mismo sucede con Adepcoca. Ellos tienen sus reglamentos de comité electoral, organizan sus elecciones de acuerdo al estatuto, van y votan y se acabó. Y ahí sale el presidente y lo posesionan, de Adepcoca, su directorio, todo eso. Entonces, no es en una asamblea, están tergiversando. Y precisamente esa tergiversación es el que está llevando a estos conflictos paralelos. Por una parte, el conflicto es interno. Cuando uno es sacado, y en este caso el legítimo está fuera del mercado, lógicamente dice, yo soy legítimo, tengo el poder político, diríamos, del voto popular. Bueno, no me dejan entrar, los otros han entrado al mercado, el poder económico es lo que se busca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea otro mercado. Ahí viene otro conflicto normativo. Y este conflicto normativo va contra la agenda patriótica incluso. Porque la norma antigua dice que solamente deben haber dos mercados, uno en Cochabamba
y el de La Paz, por el control de la hoja de coca, para que no vaya a la cocaína, ¿no es cierto? Pero si uno ejerce un buen control, y estamos hablando ahora de sustituir la importación por soberanía del alimento, la producción agrícola, ¿no es cierto? Esa normativa ya es un bloqueo. Entonces, ¿qué hay que revisar? La normativa de ADEPCOCA ya está caduca, está ocasionando estos conflictos. Otro, la norma positiva que existe sobre el control de la hoja de coca también ya no va ni con el discurso del presidente. Entonces, son esas cosas en las que el gobierno debe introducirse, analizar con el legislativo, con el ejecutivo, el ministro del área y el dirigente legítimo. No podemos nosotros aceptar un dirigente que no viene de la legitimidad. De lo contrario, estaríamos afectando a nosotros el ritmo democrático. Imagínense un consejo consultivo, es como el CONALDE. El CONALDE que diga, bueno, yo voy a nombrar un presidente para el Estado plurinacional y tenemos un paralelo, presidente hace y el CONALDE elige otro. ¿Se puede permitir aquello? Es la pregunta. No, y eso es lo que está sucediendo en ADEPCOCA en este momento. Un consejo de autodefensa no puede, pues, usurpar las funciones del voto popular. Ese es un golpe de Estado lo que ha ocurrido en ADEPCOCA. Ahora, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, doctor, es que la gente que sigue a Lanes siento que es menor a la cantidad de gente que está con esta dirigencia, que seguramente es irregular, pero aparentemente tiene mayor cantidad de personas. Yo recuerdo en determinado momento, cuando se hizo este cabildo, inclusive ministros de Estado dijeron, bueno, que arreglen entre ellos, o sea, ya no queremos meternos. Y si realmente este sector tiene más apoyo, bueno, entonces siento que ese es el problema. Claro, yo viví aquello. ¿Por qué? Gana un amparo constitucional, el tribunal le da la razón a Elena Flores y le dice a Franklin Gutiérrez, váyase. Al otro dirigente que el mismo Franklin Gutiérrez lo elige, desobedece el amparo. El tribunal constitucional al otro dirigente, al sucesor, le dice, usted no es legítimo, tiene que abandonar el mercado, y le da una combinatoria y ordena a la policía que intervenga en caso necesario para que se cumpla una resolución del Tribunal Constitucional. Pero no se ha cumplido. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dices. Vino la gente y lógicamente era cualquier cantidad. Entonces, a veces uno dice, bueno, tenemos por un lado un fallo constitucional y por otra parte tenemos una gran cantidad de familias en la calle. ¿Qué hacemos? Entonces, por principio de ponderación, ¿qué debemos hacer? Negociar por la paz social. Y en este caso puede aparentarse, debe ser que el señor que está en este momento en el mercado de ADEPCOCA, Yujra creo que es el vicepresidente, tenga mayor cantidad de gente, mayor convocatoria. Tiene mayor convocatoria. Por eso tenemos el conflicto de ayer. Entonces, lo que se tiene que hacer es que en este momento hay que mediar, hay que encontrarlos, hay que reunirnos y sentarlos en una mesa sin que nadie diga, bueno, yo primero quiero que cesen este mercado, que liberen temas ya del Ministerio Público, porque también usar dinamitas, usar explosivos es un delito. Viola el artículo 211 del Código Penal, que tiene de 1 a 4 años de cárcel. Por lo tanto, no puedes negociar el delito. Uno, no puedes negociar una falla normativa que es competencia del legislativo. Y no podemos entrar en una negociación de caprichos cuando el propio estatuto de ADEPCOCA ya es caduco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que pensar en la legitimidad. ¿Quién ganó las elecciones? Alanes. Será menos, pero la mayoría que está en las calles no puede imponer una legitimidad. Pero, doctor, eso podría seguir generando conflictos. O sea, tomando en cuenta lo que usted dice, creo que hay que buscar la salida más, la salida ideal. Y creo yo que la salida ideal es llamar a otras elecciones, donde se transparente estas elecciones con la participación del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí realmente la persona que se elija va a ser pues la persona que sea elegida por la mayoría de los cocaleros. Siento que ese tendría que ser un punto. Ahora, me alegra mucho que haya tocado este tema, doctor, porque algo que a mí también me llama la atención es, la semana pasada llegaron mineros de Huanuni, se apostaron frente al Palacio de Comunicaciones y empezaron a hacer detonar cachorros de dinamita. Nosotros hemos mostrado imágenes como hasta el asfalto se ha deteriorado, el asfalto nuevo que lo han estrenado para el 16 de julio se ha deteriorado. Pero
siento que esto se hace a vista y paciencia de la policía. O sea, se está cometiendo un delito y la policía ni siquiera sanciona. Desde mi punto de vista, lo que debería hacer la policía es, señor, usted ha detonado adentro, usted también adentro. O sea, porque si no funcionamos así, vamos a ver más hechos lamentables como el que hemos visto ayer. Lógicamente. El hecho de ayer, por ejemplo, es una imprudencia del propio cocalero que haga... ¿Qué hubiera pasado si había un niño por ahí? Pero lógico, la gente de ahí vive asustada. Entonces, no se controla la venta de dinamita, no se controla el uso, la comercialización. ¿Qué es lo que está pasando entonces? El ente, la policía, la fiscalía son los que deben controlar aquello, el Ministerio de Gobierno. No se puede permitir que en cada marcha tengamos dinamita y estemos haciendo detonar como en la época de la UDP, ¿se acuerdan? Entonces no se puede hacer aquello, puesto que está poniendo en riesgo la vida de gente de la tercera edad. Un anciano no va a poder coser, un niño despavorido no va a poder saber dónde ir. Los animales que ahora tienen protección, con una norma están ahí en medio de los dinamitas, los pesitos, entonces ellos también tienen que ser protegidos. Entonces no se puede permitir ya el uso indiscriminado de las dinamitas. Eso es delito, está penado en el Código Penal, de 1 a 4 años de cárcel. Doctor, le agradezco mucho, como siempre, por su visita. A ustedes. Estaba el doctor Franklin Gutiérrez conversando con nosotros en esta mañana. Seguimos informando al país.